Aspectos básicos para el montaje técnico de su proyecto. Tenga en cuenta de que hemos compartido en las sesiones anteriores la ruta crítica para identificar el grado de riesgo que tiene su producto o su servicio en el mercado. Tenga en cuenta las 4 fases que primero debemos identificar qué es lo que vas a hacer. Vas a fabricar y vender, fabricar, envasar y vender, importar y vender, importar, envasar y vender. ¿Cuál de esas modalidades vas a utilizar? Igualmente, identificar si te vas a dedicar a la transformación de alimentos o a la producción primaria de alimentos o a la cosecha y post cosecha. Dependiendo de esas dos líneas, vas a identificar cuáles son las autoridades sanitarias que te van a regir. La segunda etapa pues consiste en clasificar el producto según el riesgo. Recuerden que existe una clasificación de riesgos en la resolución 2674 del 2013 y demás decretos y resoluciones reglamentarias, y que define que en el país hay alimentos de alto riesgo, de riesgo medio y riesgo bajo, y que dependiendo de ese grado de riesgo será el grado de documentación y el grado de control de procesos que debe tener con respecto a los requerimientos de las autoridades sanitarias. Luego de tener una clasificación de su producto, debe de identificar cuáles son los tipos de licencias y de requerimientos adicionales que debe tener en cuenta para el montaje de su infraestructura. Tengan en cuenta que tenemos expendios y establecimientos gastronómicos, y también tenemos fábricas dedicadas netamente a la manufactura. Dependiendo de esas dos líneas será el grado de complejidad que debe de tener en cuenta en materia de licencias, permisos y demás aspectos de índole regulatorios que necesita para el montaje de su infraestructura. Y por último, analizar otros aspectos básicos dependiendo de su tipo de negocio, si es una fábrica, un expendio o un establecimiento gastronómico. Tenga en cuenta que las fábricas pues deben de cumplir todos los prerequisitos de HACCP o un sistema equivalente. Deben de tener en cuenta los protocolos de contaminantes químicos, superficies en contacto directo con alimentos igualmente, y regulación específica según el producto. Y lo que tiene que ver con expendios y establecimientos gastronómicos, pues igualmente cumplir con los prerequisitos de HACCP, cumplir con todo lo especificado en la resolución 2674 del 2013 y demás decretos y resoluciones reglamentarias, y tener en cuenta que por parte de las Secretarías de Salud pues van a revisarle todos los vehículos de transporte, ya que hace parte de su competencia. Muy bien, una vez tenido eh, definida o al haber definido todo el tema relacionado con la ruta crítica de su proyecto en materia de riesgos y en materia sanitaria y legal, debemos empezar a trabajar toda la parte técnica. Lo primero que tenemos que trabajar es la parte del producto. ¿Cuál es su formulación? ¿Cuál es su empaque? ¿Cuál es su proceso de fabricación? ¿Y cuál es el ciclo de vida útil que va a tener ese producto o servicio que va a entregar? La formulación, pues lo primero que tenemos que identificar es la presentación comercial, si es un envase de 100 gramos, si es un empaque de 500 gramos, cuál es la unidad comercial de ese producto que usted quiere sacar al mercado, cuál es el tamaño por porción en caso de que sean alimentos que requieran pues un proceso de preempaque, cuál es la lista, cuáles son los ingredientes permitidos para la fabricación del producto. Todo esto lo pueden buscar tanto en el compendio de regulación sanitaria que les compartí, como también en materia de búsqueda de información relacionada con aditivos alimentarios permitidos por las autoridades sanitarias competentes de cada país. Tengan en cuenta que en materia de aditivos, pues aditivos y todos los coayudantes tecnológicos, existen listas positivas que permiten definir si pueden ser usados en el producto. También es importante que hagan el respectivo estudio de costos y de rendimiento de la formulación. Dependiendo de la cantidad que vayan a utilizar en una fórmula estándar, van a determinar cuánto es el número de unidades que van a salir, y en función de eso pues les va a poder sacar el costo unitario por fórmula o por la lista de ingredientes que ustedes van a desarrollar por un lote estándar de producción. También es importante que definan cuáles son los costos relacionados con el contenido nutricional
qué requerimientos deben de contar con en materia nutricional para el producto en particular. Luego sigue la parte del empaque. En materia del empaque, pues ustedes deben de identificar cuál es el ciclo de consumo de producto o el ciclo de vida de producto, cuánto es el tiempo de vida útil que se espera, cuál es el lugar geográfico de destino de ese producto, qué información debe tener el empaque. Recuerden que todos los empaques y todos los productos procesados de alimentos, todos los alimentos procesados pues deben de contar con una información en su etiqueta o rótulo según la resolución 333 de 2011 o las resoluciones relacionadas con el etiquetado nutricional. ¿Cuáles son las propiedades barrera de ese empaque? ¿Y cuál es el diseño de ese producto para facilitar la comercialización en el lugar donde usted va a poner ese producto? Sigue la parte de fabricación. Una vez ya tengan la parte del empaque definido, sigue la parte de fabricación. Tienen que definir un flujograma de proceso. Tengan en cuenta que un flujograma de proceso son las instrucciones para la fabricación de su producto. Este flujograma debe tener tanto tiempos, temperaturas, variables críticas de proceso como humedad relativa, pH, todo lo que tenga que controlar en materia tecnológica para que el producto cumpla con todas las especificaciones nutricionales de inocuidad y de estabilidad. Debemos de tener en cuenta cuáles son las tecnologías de proceso, cuáles son las maquinarias que se deben utilizar para la fabricación de mi producto en función de la oportunidad de mercado que se haya identificado. No es lo mismo tener un proceso continuo a un proceso discontinuo. Tengan en cuenta que un proceso discontinuo, pues las tecnologías o las maquinarias de proceso que yo utilizo y de transformación y de empaque que yo utilizo no están alineadas y no están de forma secuencial y por lo tanto pues voy a tener paras en mi proceso o tiempos muertos en mi proceso. Cuando yo tengo un proceso continuo pues quiere decir de que tengo un proceso automatizado en donde los tiempos muertos van a ser mínimos y que por lo tanto pues necesita menos interacción por parte del ser humano para la fabricación del producto o el servicio que vaya a entregar. Debemos de tener en cuenta qué tecnologías de proceso necesitamos, tanto de transformación como de conservación, y cuáles son las especificaciones puntuales en materia de diseño sanitario. Por último, debemos revisar la vida útil del producto. Debemos revisar cuáles son los estudios obligatorios en contaminantes químicos y biológicos que debemos evaluar y que deben estar dentro de nuestro sistema de gestión de inocuidad de alimentos, que es lo que vamos a tocar más adelante en un siguiente video, y todo lo que tiene que ver con las pruebas de estabilidad de nuestro producto para garantizar de que los contenidos nutricionales como también el tema de seguridad en materia de aspectos físicos, químicos y biológicos los cumple y que no va a generar ningún riesgo para el consumidor. Una vez tengamos definido todo el tema relacionado, todo lo relacionado con el producto y todos los aspectos relacionados con el diseño del producto, debemos de tener en cuenta cuál es la infraestructura. Y cuando hablamos de infraestructura, pues debemos de tener en cuenta cuáles son las especificaciones de los procesos productivos, cuáles, cómo deben de ser las áreas de recibo de material, manufactura, empaque, almacenamiento del producto terminado. ¿Cuál va a ser el proceso de gestión de almacenes? En este caso, pues de materias primas, producto en proceso y producto terminado que debo de tener en mi espacio si estoy dedicado a la manufactura, o cuáles son los procesos de gestión y de preparación de servicio en caso de que yo entregue servicios en el sector. Igualmente, pues debo de tener claridad de cuál es el diseño sanitario y de mantenimiento que debo tener a todos mis equipos, instalaciones y áreas de proceso. Recuerden que ya existe una normatividad específica en el tema de materiales en contacto directo con alimentos. También es importante revisar todos los protocolos relacionados con manejo de residuos, vertimientos y emisiones, y todo lo relacionado con seguridad industrial para evitar accidentes en su empresa y posibilidad de daños o siniestros en su planta de producción. También es importante tener en cuenta cuáles son los tipos de protecciones que debe de contar su planta para evitar posibles daños patrimoniales por incendios o algún siniestro pues que se presente en el establecimiento.
Y por último, debemos de tener en cuenta cuáles son los servicios que requerimos en el establecimiento: agua, energía, transporte y distribución, sistemas de gestión de trazabilidad y de manejo de inventarios, todo lo que tenga que ver con gestión de producto no conforme y de retiro de mi producto, y todo lo relacionado con el manejo y la orientación de mis empleados, que muchas veces pues debo de contar con personal externo para desarrollar no solamente las competencias de mi personal, sino también para mejorar en el día a día mis procesos productivos.